Escucha mi canción, deja ir tu dolor, tus lágrimas se irán cuando sientas mi calor. Mucho tiempo ha pasado, pero al fin la tercera parte de Hablemos de Saint Seiya ha llegado. Así que sin tanto relleno, empecemos hablando del tema y el posible multiverso que ha hecho con sus múltiples spin-off. Todo comenzaría con el primer intento de una secuela llamada Tenkaigen Overture, que sería la primera de una trilogía de películas que contaría la cruzada de Seiya y sus amigos contra los dioses del Olimpo. Pero lamentablemente la película generó una baja recaudación y con opiniones mixtas donde alababan la gran animación de la película, pero desprestigiaban la trama y el final de la misma que no se daba mucho a entender. Ciertamente esa era la intención del filme para sentar las bases para su secuela, que lamentablemente ya no existirá y solo quedará en el pensamiento de los fanáticos que tratan al Preludio del Cielo como un filme de culto. Tras el fracaso de la cinta, Kurumada rompería lazos con Toei y crearía una nueva continuación de Saint Seiya, la famosa Next Dimension, que sería una nueva versión de Seiya y sus amigos contra el Olimpo, rescatando algunos elementos de la continuación cancelada como lo serían Touma, Artemisa y Seiya paralítico por el ataque de Hades en los Campos Elíseos, y cuya solución sería el planteamiento inicial de la obra. Pero por un largo y agobiante tiempo, la historia no avanzaría como debería, además de que caería en la monotonía cruzada de las 12 casas, a lo que desde cierta perspectiva, esta nueva continuación estaría destinado de nuevo al fracaso. Es aquí donde entrarían diferentes autores que expandirían la historia de Saint Seiya en sus propios mangas individuales, es decir, los famosos spin-off, que serían considerados mangas oficiales, es decir, mangas que son autorizados por Kurumada y distribuidos como trabajos oficiales que no se considerarían como fanfics, pero no serían mangas canónicos, es decir que no seguirían al canon de la historia original al pie de la letra y por ende los autores podrían tomarse ciertas libertades creativas. Dicho esto, empecemos con la pequeña recapitulación de dichos spin-off, empezando con mi historia favorita de Saint Seiya. De los Canvas, Hades Mythologies es una historia escrita y dibujada por Shiori Tachirogi y supervisada por Masami Kurumada, que cuenta la Guerra Santa del siglo XVIII entre Atena y Hades, protagonizada por Tenma, el Pegaso de esa era, y Sasha y Alon, que son las reencarnaciones de Atena y Hades respectivamente, sumando a más personajes de los respectivos ejércitos de estas deidades, y toda la trama trata del conflicto de esta nueva Guerra Santa. Como dato curioso, los personajes de Tenma, Alon, Shon y Doko son los mismos que Kurumada plantea en su obra Next Dimension, por lo que de los Canvas se puede decir que es una reinterpretación de la Guerra Santa del siglo XVIII que plantea Kurumada, pero sin que sus personajes principales hayan intervenido, algo así como un what if muy sutil, pero ya abarcando lo mostrado por Shiori Tachirogi, y que nos plantea una Guerra Santa desde otra perspectiva muy diferente a la ya vista en el Saint Seiya clásico, dándole un toque más fresco a la franquicia y un papel principal a sus santos dorados que posiblemente pequen de ser un copy-paste de sus versiones clásicas y que algunos
estén saturados en cuanto a sus niveles de poder, como es el caso de Regulus de Leo. Pero eso no quita el hecho de que nos proporcionan un espectáculo de fanservice cuando hacen acto de aparición, por lo que dicha obra sería catalogada como un éxito, superando las expectativas de la editorial en cuanto a ventas. Aún así no se salvaría de críticas, en especial su segunda parte, que irónicamente sería la parte que trata de hacer un tributo a la narrativa del Saint Seiya clásico. Aún así, la mangaka, no conforme con el final de su obra, expandiría su historia en un número de Gaidens con los Santos Dorados como protagonistas, donde incorpora aún más elementos como más mitologías y armadas, que hacen de los Canvas una obra única y autosuficiente que se sostiene por sí misma. La historia alcanzaría a tener su propia versión de anime, que es uno de mis animes favoritos en lo personal, producida por el estudio TMS Entertainment, conocida por producir animes como Detective Conan, Hamtaro y Sonic X, entre otras, logrando llegar a ser doblado y presentado en Latinoamérica, algo que me trae una nostalgia que recordar. El mundo está en peligro. Solo despertando tu séptimo sentido sobrevivirás a esta nueva guerra santa. Estás viendo el maratón. Los guerreros del zodiaco, el lienzo perdido. Siente el poder del cosmos. En el 7. El anime se puede considerar relativamente exitoso, puesto que aunque su recepción es abismal, el número de ganancias no se reflejó tanto, haciendo pérdidas para su estudio considerando el nivel de producción que este anime tenía, por lo que su producción se vio cancelada y haciendo a millones de fanáticos esperar una continuación. De los Canvas es considerada una historia bizarra de Saint Seiya por su exceso de fanservice, pero no tan bizarra como la siguiente historia a continuación. Historia a cargo de Megumi Okada, cuyo sello más distintivo tal vez sean sus rediseños tan estilizados, siendo completamente diferente al hecho por Kurumada, siendo un contraste entre ambos artes, pareciendo de géneros muy distintos. Aún así, la historia trata de los Santos de Oro durante los eventos del Torneo Galáctico y antes de la batalla de las 12 casas, mostrándonos qué hacían estos caballeros en el santuario, las misiones que realizaban, etc. En especial, la trama se centra en Ayoria de Leo y los problemas que enfrentó tras los actos de su hermano Ayoros, que lo catalogaron como un traidor al santuario, además de enfrentarse a los titanes, quienes planean liberar a su líder Cronos, quien fuera encerrado por Zeus en el Tártaro. Este spin-off resultaría más envolvente que el hecho por Toei, protagonizado por los Dorados. No solo expande el universo de Saint Seiya basado en la mitología griega, sino además profundiza en algunos personajes dorados que Kurumada no atendió en su obra original, tomando libertades creativas como lo serían las apariencias de sus personajes y las habilidades de estos mismos. Pero eso no sería nada comparado a su secuela Episodio G, a Assassin, donde no solo se daba cabida a los viajes en el tiempo, algo que Kurumada también usaría en Next Dimension, y además que mostraba diferentes versiones de los personajes que ya conocemos, dando cabida al multiverso. En fin, una odisea descomunal en la que, si eres fanático acérrimo de Saint Seiya, encontrarás referencias a casi toda la franquicia. En conclusión, Episodio G y Episodio G Assassin es una obra de Saint Seiya llena de fanservice. También existe otra continuación llamada Episodio G Requiem, que es algo muy reciente y no pude conseguir tanta información de la obra, así que la dejaremos de lado por el momento. Ahora pasemos a una obra que tal vez no sea tan bizarra como estas anteriores, pero que aún así vale la pena conocerla.
Obra hecha por Shimaki Wori, Saint Yeshua abarca la idea de las Saintias, un concepto ideado por Kurumada donde estas santas femeninas son las encargadas personales de Athena, algo así como sus acompañantes en el día a día. El manga, como ya dije, no es tan transgresor como los mangas anteriores, pues sigue con una temática muy similar al manga clásico hecho por Kurumada, es decir, cumple con un grupo de protagonistas que protegen a la reencarnación de Athena de ataques enemigos. Inclusive esta historia se centra durante los eventos de la historia original, pero en otra perspectiva. Aún así, esta historia, aunque sea oficial, no es canónica y por ende hay libertades creativas que pueden romper con lo establecido en la obra original. Y siendo una obra que se apega tanto a lo establecido originalmente, pues estas libertades te pueden o no gustar. Algo que sí vale la pena remarcar es el estilo de dibujo de la mangaka, que se asemeja mucho al que estamos acostumbrados, pero con algunos retoques más estéticos y que no contrastan tanto como el manga de Megumo Okada. En episodio G, el manga recibiría una adaptación al anime, haciendo al episodio G el único spin-off que no ha sido animado, pero lamentablemente esta adaptación sería muy mediocre, algo que no le hace justicia a este manga, que en lo personal es el más infravalorado de todos los spin-off, cuando en realidad sí vale la pena leerlo. Así que si tienes la oportunidad de leerlo, hazlo. La historia es bastante sencilla, donde las Saintias protegen a Athena de las fuerzas de Eris, cuyo cuerpo originalmente iba a ser de la hermana de una de las Saintias que protegen a Athena, pero esta se sacrifica tomando el puesto de Eris, y por ende su hermana toma el puesto como Saintia de Athena. Y ahora la misión de Shoko será no solo proteger a Athena, sino recuperar a su hermana, combatiendo a sus fuerzas enemigas junto a más compañeras que reflejan demasiado a los protagonistas de la obra original, por lo que esta obra no se aleja demasiado del molde establecido de Saint Seiya y además hace contribuciones muy interesantes, a lo que reitero de que si tienes la oportunidad de leer esta obra no te arrepentirás. Bueno, a decir verdad, los spin-off de Saint Seiya han hecho que la franquicia goce de una experimentación en su narrativa y manera de ser contada, llegando a ser de manera directa o indirecta un multiverso de su historia vista desde diferentes ángulos, algo que hacen las editoriales de Marvel y DC Comics con sus personajes, y algo que Masami Kurumada puede llegar a usar en su historia de Next Dimension si se lo permite, y dar el giro que su franquicia necesita. Por el momento solo el tiempo dirá en qué dirección girará la franquicia de Saint Seiya, y esperemos que la agobiante espera para ver la historia continuar valga la pena. Escucha mi canción, deja ir tu dolor, tus lágrimas irán cuando sientas mi calor. Y bueno, hasta aquí esta recapitulación de los spin-off que Saint Seiya tiene en su haber. Sé que quedan algunas obras que pueden considerarse spin-off de la franquicia, pero las veremos en un próximo video donde hablaremos del posible estancamiento que la franquicia tiene actualmente. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Y dime, ¿alguna vez has sentido el poder del cosmos?